Bueno, la comida que ustedes ven allá es la comida que perece. Esta es la que no perece. Pero claro, necesitamos comer la que perece porque si no pereceremos. Bueno, es un privilegio estar aquí. Quiero agradecerle al pastor Hugo por haberme invitado para estar con ustedes. Es un placer. Es mi primera salida de California en 14 meses por causa de la pandemia. No porque yo tenía miedo de viajar, sino porque no había iglesias abiertas a donde predicar. Pero gracias a Dios las iglesias se están abriendo ahora y podemos nuevamente reunirnos. No es lo mismo tener una reunión por Zoom. He tenido muchísimas reuniones por Zoom en diferentes partes del mundo, pero no es lo mismo mirar a una pantalla que ver gente. Es algo muy especial, por eso Dios dijo que no debemos abandonar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Tal vez la pandemia nos ayudó a entender cuán importante es reunirnos, ¿verdad? Uno no sabe en realidad la bendición que tiene hasta que la pierde. Así que aprovechemos todas las oportunidades que tenemos para reunirnos como pueblo de Dios. Vamos a tener una oración y luego entonces vamos a estudiar algunas cosas más en cuanto al sábado. Debemos poder dar razón de nuestra fe y vamos a tratar varios puntos muy importantes, pero vamos a orar primero. Padre Celestial, gracias te damos porque hemos sentido tu presencia este día. Sabemos que estás con nosotros porque lo has prometido. Pedimos ahora al estudiar tu palabra que nos ayudes a concentrarnos en ella, que podamos entender los grandes temas y conceptos que tiene tu santo libro. Nos encomendamos en tus manos pidiendo la presencia de tu Santo Espíritu y lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En nuestro primer tema de esta mañana estudiamos en cuanto a la palabra Shabbat, que se usa dos veces en Génesis 2, 2 y 3. ¿Qué significa la palabra Shabbat? Significa cesar, significa dejar de hacer algo. Es decir, el séptimo día Dios no hizo más, Dios no creó más, cesó, porque había terminado. Ahora, yo no sé si se usa en español, pero en inglés, cuando hay un juicio y el fiscal termina de presentar su caso, el fiscal le dice al juez, el fiscal descansa. En inglés, the prosecution rests. ¿Qué significa eso? ¿Que el fiscal se va de vacaciones a Hawái? No. Cuando dice el fiscal descansa, significa que el fiscal terminó de presentar su caso, no tiene más nada que presentar y por lo tanto ahora cesa de presentar su caso. Eso es lo que significa la palabra Shabbat. Pero claro, surge la pregunta, ok, Dios no creó más el séptimo día, pero ¿qué fue lo que hizo el séptimo día? Sabemos lo que no hizo, no creó más con la palabra Shabbat, pero ¿qué fue lo que Dios hizo mientras cesaba las 24 horas del séptimo día? Les puedo asegurar una cosa, y es que la calidad del reposo del séptimo día no fue porque Dios estaba cansado. ¿Cuánto cansancio causa decir sea la luz, sea el firmamento, produzca la tierra vegetación, ocupen sus lugares sol, luna y estrellas, estén llenos los cielos de aves y pájaros y las aguas de peces, produzca la tierra seres vivientes, animales? ¿Cuánto cansancio causará decir eso? Dios no reposó el séptimo día. La calidad de reposo de Dios mientras cesaba no es porque estaba cansado. Noten Isaías 40, 28. Isaías 40 y el versículo 28 nos dice claramente que Dios no se cansa. Es decir, el séptimo día Dios no reposó porque estaba cansado.
tiene que ser otra clase de reposo de Dios. Dice allí en Isaías 40:28, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios se agota, Dios no se agota. Es decir, el reposo de Dios el séptimo día tiene que haber sido otra clase de reposo, no un reposo de cansancio. Así que nos preguntamos, ¿cómo reposó Dios mientras cesaba el séptimo día? Les voy a compartir 4 indicaciones de la calidad del reposo del séptimo día mientras Dios cesaba de su obra. Vamos a Génesis 1:31 y vamos a leer hasta el capítulo 2 y el versículo 3. Génesis 1:31 y leemos hasta el capítulo 2 y el versículo 3. Dice allí, y vio Dios todo lo que había hecho. ¿Qué hizo Dios? Vio, es decir, hizo todo y luego ¿qué? Lo vio, lo contempló. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Ahora escuchen, fueron pues acabados, es la palabra hebrea kala, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Qué día acabó Dios su obra? El sexto. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Pero ahora el versículo 2 nos dice que acabó fue el séptimo. Dice el versículo 2, y acabó Dios, es la misma palabra kalá, la misma palabra que se usa en el versículo anterior donde dice que acabó el sexto. Ahora dice, acabó Dios, ¿qué día? El día séptimo, la obra que hizo. Y reposó el día séptimo, o cesó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dice, vio Dios todo lo que había hecho. Es decir, cuando Dios terminó su obra el sexto día, ahora Dios contempla y ve lo que él ha hecho. ¿Y qué dice Dios? Dios dice, me quedó bueno, en gran manera. Es decir, el sábado, cuando Dios terminó su obra, llegó a ser un día de contemplación para Dios de la obra que él había hecho. Lo dice claramente Génesis 1:31. Pero necesitamos responder a la pregunta muy importante, y es ¿cómo es que Dios puede haber acabado 2 veces? Dice acabó el sexto, luego dice acabó el séptimo. Para entender esto, necesitamos imaginarnos, les voy a dar una ilustración, imaginarnos un pintor, un artista. Y vamos a usar una ilustración para que puedan entender. El primer día el artista toma el marco de madera, le pone el lienzo, le pone unas grapas y entonces agrega unos colores de trasfondo, y cuando termina su trabajo el primer día, el artista mira lo que ha hecho y dice, me quedó bueno. El segundo día él pone allí un trasfondo azul con unas nubecitas en el cielo, y cuando termina su segundo día de trabajo da un paso atrás y mira el cuadro y dice, me quedó bueno. El tercer día el artista pinta un zacate bien bonito, unos árboles llenos de fruta, unas flores en el campo. Cuando termina el tercer día da un paso atrás y mira su obra y dice, me quedó bueno.
El cuarto día pinta un sol en el cielo y una luna que a veces se ve de día, una luna así opaca, y cuando termina su obra, el cuarto día da un paso atrás y dice, me quedó bueno. El quinto día pinta unos pajaritos en los árboles y unas aves volando por el cielo, y pinta unos pececitos saltando del agua, y da un paso atrás después del quinto día y dice, me quedó bueno. El sexto día, el artista pinta unas jirafas, unos elefantes, unos animales en la tierra seca. Luego pinta un hombre y una mujer parados en medio de este hermoso paraíso. Y da un paso atrás, le da los toques finales, da un paso atrás y dice, me quedó bueno en gran manera. ¿Qué está haciendo el artista? Se está saboreando su trabajo. Pero ahora yo les pregunto, ¿el artista terminó el cuadro? Sí y no. El artista le dio los toques finales al cuadro. El cuadro está terminado, pero ¿qué falta? La firma que identifica el que pintó el cuadro. El sábado es la firma de Dios en la obra de la creación. Porque si no se le pone una firma, otro puede venir y ponerle la firma de él. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Dios acabó 2 veces porque el sexto día terminó el cuadro. Un cuadro vivo que cambia cada instante. Terminó el cuadro el sexto día, pero el séptimo día, ¿qué hizo Dios? Le colocó a su obra de creación, ¿qué cosa? Le colocó la firma para identificar quién creó todo, quién pintó el cuadro. En ese sentido, Dios acabó 2 veces. Acabó la obra el sexto, pero el séptimo día faltaba colocar ¿qué cosa? Faltaba colocar la firma. Así que la primera evidencia de cómo reposó Dios ese primer séptimo día, cómo es que Dios mientras cesaba reposó, es que Dios cuando terminó su obra la contempló. Y cuando la contempló todo el día sábado dijo, me quedó bueno. Y no solo bueno, sino bueno ¿cómo? Bueno, en gran manera. El sábado fue un día de contemplación de la maravillosa obra que él había hecho. Una segunda evidencia de lo que Dios hizo el séptimo día, la calidad del reposo de Dios el séptimo día, viene de una palabra hebrea que no aparece mucho en el Antiguo Testamento, aparece solo 4 veces. Es la palabra nafash. Vayan conmigo a Éxodo 31 y el versículo 17. Éxodo 31 y el versículo 17. Es muy interesante este versículo, usa esa palabra nafash, una de las 4 veces que aparece la palabra en el Antiguo Testamento. Dice allí, Éxodo 31, 17, hablando del sábado, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día, ¿qué hizo? Cesó. ¿Qué palabra es esa? Cesó. Shabbat. ¿Qué significa eso? Dios dejó de crear el séptimo día. Nos dice lo que Dios no hizo el séptimo día. Pero luego agrega una palabra. Dice, cesó y ¿qué? Cesó y reposó. Una cosa es que Dios Shabbat cesó. Otra cosa es que reposó. ¿Qué significa esa palabra nafash? Esa palabra reposó que se usa allí. Los que han definido esta palabra, los expertos que han hecho investigación y han definido esta palabra, dicen que significa tomar un refrigerio. Significa tomar un respiro. Es más fácil demostrarles lo que significa nafash que definir la palabra. Ahora les voy a demostrar lo que es nafash. ¿Ok? Se los voy a demostrar. Esto es nafash.
Ese es nafash. Cuando yo estoy haciendo un trabajo y doy un paso atrás y hago, ¿qué significa eso? Significa que estoy ¿qué? Estoy buscando una palabra específica. Estoy satisfecho con lo que hice, ¿verdad? Ahora, cuando esta palabra significa tomar un refrigerio, en inglés significa, podemos definirlo como take a breath, que es un suspiro de satisfacción, en otras palabras. Dios está contemplando su obra, ve lo que ha hecho y se da cuenta que es ¿qué? Le quedó bueno en gran manera y Dios está haciendo... Dios no está tomando un refrigerio porque está cansado. Porque ya leímos en Isaías 40 que Dios no se cansa. Así que este tiene que ser una clase de refrigerio distinto, un refrigerio de satisfacción. Ahora hay una tercera avenida que podemos mirar para saber cómo es que Dios reposó mientras cesaba el séptimo día. Se encuentra en Éxodo 20:11, pero antes de eso quiero hacerles una explicación. ¿Quién escribió el libro de Génesis? No dije quién lo inspiró, dije quién escribió el libro de Génesis. Moisés. ¿Quién escribió el libro de Éxodo? El mismo Moisés. Ahora, hay un detalle muy interesante. Y es que como vimos en la primera presentación, Dios hizo 3 cosas con el sábado en Génesis. Dice que reposó, ¿qué más? Lo bendijo, ¿qué más? Lo santificó. La palabra reposó en Génesis es Shabbat. Pero en Éxodo 20:11, que es el 4º mandamiento de la ley de Dios, aparecen las mismas 3 cosas. Noten Éxodo 20:11. Dice, porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar, todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. ¿Tenemos las mismas 3 cosas allí? Reposó, bendijo y santificó. Pero ahora viene el punto clave. Moisés escribió tanto Génesis 2, 2 y 3 como Éxodo 20 y el versículo 11. Pero en el 4º mandamiento, en Éxodo 20, 11, la palabra que se usa para reposó no es la misma palabra que aparece en Génesis. En Génesis, cuando dice que Dios reposó, es la palabra Shabbat. Pero en Éxodo, cuando dice que Dios reposó, es la palabra Nuach. ¿Por qué si Moisés escribió tanto Génesis como Éxodo, en Génesis pone Shabbat, Dios reposó, y en Éxodo pone Nuach? ¿Por qué no usó la misma palabra en el 4º mandamiento que usó en Génesis? La razón es muy sencilla. En Génesis se quiere enfatizar que Dios cesó, que Dios dejó de crear el séptimo día, no creó más. Mientras que en Éxodo el énfasis recae sobre cómo reposó Dios el séptimo día. Es decir, la calidad de su reposo mientras cesaba el séptimo día. Porque en Éxodo 20 dice que Dios reposó con el fin de darle un ejemplo ¿a quién? Un ejemplo al hombre. Porque dice 6 días trabaja, reposa el séptimo, porque Dios trabajó 6 días y reposó el séptimo. Pero el propósito del 4º mandamiento es decirle al hombre que repose como reposó Dios originalmente en el primer sábado. Ahora, ¿qué significa esa palabra Nuach que se usa aquí? Esa palabra se usa para describir la calidad de reposo que disfruta una persona después de haber trabajado. Se conecta en la Biblia con paz, tranquilidad, calma y regocijo.
por una tarea bien cumplida. Por ejemplo, se usa cuando el arca descansó después del vaivén del diluvio. Se usa para las aves que reposan en una rama después de volar. Se usa para describir insectos que se paran también para reposar. Se usa para reposo después de mucho caminar. Se usa para describir a Israel que reposaron cuando salieron de Egipto. Se usa para describir a Israel que reposaron en la Tierra Santa después del peregrinaje a través del desierto. Se usa para hablar del reposo de los siervos que sirven a su amo. Es decir, que significa tranquilidad, paz, descanso, reposo después de haber trabajado. Ahora, esta palabra nuach se conecta en el Antiguo Testamento con banqueteo, felicidad, regocijo. Permítame darles algunos ejemplos. Ustedes recuerdan lo que sucedió en el libro de Esther, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba bajo un decreto de muerte. Se iban a exterminar a todos los judíos. Pero para hacer una larga historia corta, Dios intervino a través de Mardoqueo y Esther, y Dios libró al pueblo de Israel de una muerte segura. Y los judíos, para conmemorar este evento, establecieron una fiesta que se conoce como la fiesta de Purim. Hasta el día de hoy, los judíos celebran el Purim. El Purim es como un Mardi Gras. Claro, sin todos los excesos de inmoralidad que uno tiene en Luisiana. Pero en realidad es un tiempo cuando los judíos se reúnen. Es más bien un evento social donde la gente se ríe y donde la gente tiene compañerismo, a donde comen mucho, banquetean, se deleitan y tienen felicidad. Esa es la fiesta de Purim. Ahora quiero leerles la descripción de Purim, porque se usa esa palabra nuach en la celebración que ellos establecieron. Nos ayuda a entender qué significa la palabra nuach que se encuentra en el cuarto mandamiento. Esther 9, 17 y 18 y luego el versículo 22. Esther 9, 17 y 18 y luego el versículo 22. Está hablando de la fiesta de Purim. Esto fue en el día 13 del mes de Adar, cuando establecen la fiesta. Y reposaron en el día 14 del mismo. Esa palabra reposaron es la misma que se encuentra en el cuarto mandamiento, nuach. Ahora, ¿cómo fue el reposo de los judíos? El 13 de Adar y también agregaron el 14 del mes de Adar. ¿Cómo fue el reposo de ellos? ¿Será que se fueron a la cama a dormir? No. Fíjense lo que dice. Y reposaron, nuach, la misma palabra del cuarto mandamiento, en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. ¿Con qué se conecta la palabra nuach del cuarto mandamiento? ¿Con qué? Con banquete y alegría. ¿Cómo fue el reposo de Dios el séptimo día? La misma palabra. Banquete y alegría. Y escuchen esto. Por esta razón los judíos no ayunan los sábados. ¿Ustedes sabían eso? Los judíos no ayunan los sábados, porque el sábado no es un día de ayuno. El ayuno significa aflicción. Pero el sábado no es un día de aflicción, el día es un sábado de gozo y de regocijo. Aquí dice, usando la misma palabra del cuarto mandamiento, sigue diciendo, pero los judíos que estaban en Susa se juntaron en el día 13, el 14 del mismo mes y el 15 del mismo, aquí está la palabra otra vez, reposaron. Nuach, la misma palabra del cuarto mandamiento. ¿Y cómo reposaron? Lo hicieron día de banquete y de regocijo. ¿Cómo fue ese sábado, ese primer sábado de la historia? ¿Un día de qué? Un día de gozo.
de regocijo. En el versículo 22 dice, como en los días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hicieran días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. ¿Qué significa la palabra Nuach? Banqueteo, alegría, regocijo, felicidad. ¿Cómo reposó Dios ese primer sábado? La palabra indica que fue un día de banqueteo, de regocijo, de felicidad, de gozo, de paz. Esa fue la calidad de reposo de Dios. Ahora, noten otro texto a donde aparece esa palabra Nuach. Proverbios 29, 17. Proverbios 29 y el versículo 17. Está hablando de corregir a los hijos, que es algo muy raro hoy en día. Dice allí, y este es un paralelismo, la segunda línea dice lo mismo que la primera línea, pero en diferentes palabras. Dice a los padres, corrige a tu hijo y te dará Nuach. Se traduce, te dará ¿qué cosa? Descanso. ¿Qué clase de descanso? Noten la segunda parte del versículo. ¿Y dará qué? Alegría a tu alma. ¿Un descanso qué? Alegre cuando se disciplinen a los hijos. Nuevamente, Nuach se conecta con alegría, con felicidad. Ahora fíjense, la hermana White nunca estudió hebreo. La hermana White no sabía hebreo, pero sí sabía lo que significaba la palabra Nuach. Fíjense la descripción que ella da de cómo Dios reposó el séptimo día. Patriarcas y Profetas, deseado de todas las gentes, 2:48. Hay uno de Patriarcas y Profetas, pero voy a leer el deseado. Deseado 2:48. El sábado fue santificado en ocasión de la creación. Tal cual fue ordenado para el hombre, tuvo su origen cuando las estrellas del alba, todas del alba, se regocijaban a todos los hijos de Dios. Ahora escuchen, la paz reinaba sobre el mundo entero, pues la tierra estaba en armonía con el cielo. Y luego ella cita Génesis 1:31. Vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y reposó en el gozo de su obra terminada. ¿Cómo fue el reposo de Dios? ¿Reposó en el qué? En el gozo de una obra bien hecha. Es decir, el séptimo día fue un día de refrigerio. Me quedó bueno. Dios vio lo que había hecho después de haberlo hecho bueno en gran manera. Y luego la palabra Nuach, que se conecta con gozo, alegría, felicidad, banqueteo. La hermana White también escribió en Patriarca, voy a leer la Patriarcas y Profetas, página 28. Escuchen esto. Dios miró con satisfacción la obra de sus manos. Dios no solamente cesó, Dios ahora me voy a descansar. No. Dice, Dios miró con satisfacción la obra de sus manos. Todo era perfecto, digno de su divino autor. Y él descansó, no como quien estuviera fatigado, sino satisfecho. ¿Ve? Ahí está la palabra satisfacción. Satisfecho con los frutos de su sabiduría y bondad y con las manifestaciones de su gloria. Y esa palabra satisfecho, como se traduce, la hermana White escribió en inglés, se traduce que Dios estaba satisfecho con los frutos de su sabiduría. En inglés la expresión es well pleased, bien complacido con su obra de creación. Tenemos otra evidencia. Saben que no solamente se regocijó Dios en la creación, todo el universo se regocijó. ¿Y usted cómo sabe eso, pastor?
Pues vamos a Job 38. Y el versículo 4 al 7. Todos los seres celestiales contemplaron lo que Dios había hecho. Y dicen, ¡wow! ¿Qué creen ustedes que hicieron Adán y Eva ese día? ¿Adán y Eva estaban trabajando mientras Dios estaba contemplando? Sería ridículo pensar que Adán y Eva estaban trabajando el séptimo día mientras Dios estaba reposando y disfrutando. ¿Adán y Eva estaban dónde? Estaban con Dios disfrutándolo. Dios le dice a Adán y Eva, ¿cómo les parece? ¡Wow! ¿De dónde salió todo esto? Dios dice, yo lo hice para ustedes. ¿Para nosotros? ¿Sin pedir? Sí, todo es de ustedes. Pero ustedes podrían olvidar. Así que cada séptimo día de ahora en adelante, ustedes van a disfrutar la creación como lo hicimos hoy. ¿Están entendiendo? Entonces, ¿qué debe ser el sábado? Un día de juntas y reuniones, un día para estar todo el tiempo haciendo esto y aquello, aunque son actividades religiosas. No, es un día de ¿qué? ¿Cuántas veces los sábados nosotros pensamos en Dios como el Creador? Y vamos en medio de la naturaleza. ¡Qué grande Dios! Mire el sol, mire los pajaritos que cantan tan lindo, mire qué hierba verde y árboles frutales. ¡Ay, Señor, tú eres el gran creador! ¿Cuántas veces nosotros guardamos el sábado así? Seamos honestos. ¿No debemos seguir el ejemplo del Creador? Claro que sí. Ahora vamos a Job 38, 4 al 7. Aquí Dios le va a hacer unas preguntas a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo, ahora Dios habla con sarcasmo. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿De qué evento están hablando estas preguntas? De la creación. Ahora fíjense la última parte del versículo 7 dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quiénes más contemplaron lo que Dios había hecho? ¿Quiénes son las estrellas del alba? Los ángeles. ¿Y saben quiénes son los hijos de Dios? Los representantes de los mundos que nunca pecaron. No tengo tiempo de entrar a eso. Tengo una serie sobre los 24 ancianos donde en una lección completa trato ese punto. Los representantes de todos los mundos del universo y todas las estrellas del alba, todos los ángeles que hicieron en la creación. Dice aquí, alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Esa fue la clase de reposo. ¿Están entendiendo que Dios no solamente cesó? Cesó, sí, pero ¿qué hizo mientras cesaba? ¿Se fue a echar la siesta? No. Le dio el tour del jardín a Adán y Eva. Y les digo, mire, yo hice todo esto para ustedes porque yo los amo a ustedes. Wow. El sábado es un regalo de la bondad de Dios para recordarnos cuán maravilloso es nuestro Dios. La hermana White escribió en cuanto a estos versículos de Job. Al principio, el Padre y el Hijo habían descansado el sábado después de su obra de creación. Cuando fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. El Creador y todos los seres celestiales se regocijaron en la contemplación de la gloriosa escena. Las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Están entendiendo lo que hizo Dios el séptimo? Terminó y vio lo que había hecho bueno en gran manera. Nuach, banqueteo, gozo, felicidad. Dios no le dijo a Adán y Eva, bueno, ayunen hoy. Y están viendo todas estas frutas,
cuántas manzanas y peras y papayas y guanábanas y guayabas. Y digo, wow, tengo tanto apetito. Hoy es día de ayuno. No. Dios inclusive le dijo, participemos. ¿Les ayuda a entender un poco mejor el gozo y la felicidad del sábado? Pero a veces lo convertimos en un día de restricciones, un día de prohibiciones. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Enseñémosle a nuestros hijos lo que pueden hacer. Saquémonos en medio de la naturaleza, juguemos juegos bíblicos, salgamos a respirar aire puro, contemos historias de la Biblia. Hay muchas cosas espirituales que podemos hacer con nuestros hijos para que el sábado no se convierta en un yugo de servidumbre. Ahora vamos a otro punto. ¿Están listos para otro punto? Vamos a Génesis 1. Y vamos a leer varios versículos del capítulo 1. El versículo 5 dice, fue la tarde y la mañana del día primero. Versículo 8 dice, fue la tarde y la mañana del día segundo. El versículo 13 dice, fue la tarde y la mañana del día tercero. El versículo 19 dice, fue la tarde y la mañana del día cuarto. Versículo 23 dice, fue la tarde y la mañana del día quinto. Versículo 31 dice, fue la tarde y la mañana del día sexto. Pero cuando uno llega al séptimo día, desaparece la expresión fue la tarde y la mañana. ¿Por qué no existe en relación con el séptimo día la expresión fue la tarde y la mañana del día séptimo? Para entender esto, hermanos y hermanas, y esto es muy importante porque los que arguyen en contra del sábado, ellos dicen el séptimo día nunca terminó. Estamos ahora viviendo en el tiempo del reposo de Dios y entonces podemos entrar en el reposo todo el tiempo, no necesariamente un día. ¿Por qué es que no dice fue la tarde y la mañana del día séptimo? Para entenderlo tenemos que recordar dos cosas. Uno, la palabra Shabbat significa que Dios ¿qué? Cesó. Nos dice lo que no hizo. Y la primera semana es la semana de ¿quién? Es la semana de Dios. Dios trabajó 6, Dios cesó el séptimo y así creó ¿qué cosa? De esa manera creó la semana. Ahora quiero hacerles la pregunta. Dios, después de cesar el séptimo día, el siguiente día Dios comenzó un nuevo ciclo de creación de 6 días. Yo pregunto, ¿Dios siguió cesando después del séptimo día? Siguió cesando. Es decir, Dios cesó el séptimo día y el siguiente día no comenzó un nuevo ciclo de 6 días de trabajo y un día de reposo. Dios no creó otro mundo inmediatamente después de eso, trabajando 6 días y reposando el séptimo. Cuando Dios cesó, sigue cesando. Porque no ha comenzado un nuevo ciclo de creación. Por eso para Dios, escuchen bien, para Dios, Él todavía está cesando. Pero vamos a encontrar que no para el hombre, porque Dios no ha vuelto a comenzar un ciclo de ¿qué? Dios no ha comenzado un nuevo ciclo de creación. Ahora voy a leerle una cita que leí en la primera presentación. Los primeros 6 días de la semana fueron dados al hombre para su trabajo porque Dios empleó el mismo periodo de la primera semana en la obra de la creación. El séptimo día el hombre ha de abstenerse de trabajar para conmemorar el reposo ¿de quién? Para conmemorar el reposo del Creador. Ahora yo pregunto, Dios trabajó 6,
cesó el séptimo y todavía está cesando porque no comenzó un nuevo ciclo de creación. Dios. Pero yo pregunto, ¿se aplica lo mismo al hombre? No, porque a partir de la segunda semana Dios le dice ahora al hombre, ustedes van a trabajar 6 como yo trabajé 6, y ustedes van a cesar el próximo sábado y lo van a hacer perpetuamente cada semana. ¿En conmemoración de qué cosa? En conmemoración de los 6 días que yo trabajé y el séptimo día que yo cesé. Es decir, para Dios, el séptimo día, la primera semana es de Dios. Para Dios, el séptimo día no tuvo tarde y mañana, porque el siguiente día Dios no comenzó un nuevo ciclo de 6 días y luego un séptimo, 6 días, uno séptimo, porque no comenzó un nuevo ciclo de creación. Ahora ustedes dicen, pero Pastor Bor, ¿dónde está la evidencia de eso en la Biblia? Bueno, vamos a la Biblia y luego vamos al espíritu de profecía. Génesis 2 y el versículo 1 y 2. Génesis 2, 1 y 2. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y cesó el día séptimo de toda su obra que hizo. Dios cesó el séptimo día. El próximo día comenzó Dios otro ciclo de 6 días de creación. O sea, Dios todavía está cesando. ¿Sí o no? ¿Dios está cesando todavía? Sí, porque no comenzó un nuevo ciclo de 6. Ahora, el hombre no está cesando, porque el hombre trabaja 6, reposa el séptimo, trabaja 6, reposa el séptimo, etc. Ahora ustedes dicen, pero ahí dice que Dios cesó, pero no dice que sigue cesando. Pues vamos a Hebreos, el capítulo 4 y el versículo 3. Hebreos 4 y el versículo 3. En los tiempos cuando Pablo escribió el libro de Hebreos, Dios todavía estaba cesando, porque no había comenzado un nuevo ciclo de 6 días de creación para cesar el séptimo día. Dice allí, en Hebreos 4:3, pero los que hemos creído entramos en su reposo. De tal manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Yo pregunto, ¿Dios había comenzado un nuevo ciclo de 6 en los tiempos del apóstol Pablo? No, porque dice sus obras estaban acabadas ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Escuchen lo que voy a decir. Después que Dios creó este mundo en 6 días y cesó el séptimo, Dios no ha vuelto otra vez a hacer un mundo con un ciclo de 6 y un séptimo día. Dios no comenzó un nuevo ciclo. Para Dios, Él sigue cesando de su obra de creación, porque no ha vuelto a crear un mundo en 6 días para cesar el séptimo. Y ustedes dicen, bueno, pastor, pero la Biblia, la Espíritu Profecía confirma eso. Pues vamos a leer algunas citas de la hermana White. Ella entendió esto. Dice Elena White en el manuscrito 4, 1882, aun cuando Dios ha cesado su obra de crear, Dios todavía está cesando de su obra de crear. ¿Está cesando hasta el día de hoy de su obra de crear? Sí. Aun cuando Dios ha cesado su obra de crear, está sustentando continuamente y usando como siervos suyos las cosas que ha hecho. No ha comenzado un nuevo ciclo de 6, pero sustenta lo que hizo. En otra cita, en la revista Signs of the Times, marzo 20, 1884, ella escribió, Dios ha terminado su obra creativa. ¿Qué dice? ¿Dios qué? Ha terminado su obra creativa, pero aún dispensa su energía para sustentar los objetos de su creación. En otra cita, las primeras 2 citas están en fuentes que no están en español, pero la tercera cita está en español, Patriarcas y Profetas, página 107. En cuanto se refiere a este mundo,
la obra de la creación de Dios está terminada. Pues fueron acabadas las obras desde el principio del mundo. Pero su energía sigue ejerciendo su influencia para sustentar los objetos de su creación. Es decir, Dios no ha comenzado un nuevo ciclo de 6 días. Ahora, este es un concepto un poquito difícil de explicar porque la gente inmediatamente interpone, bueno, pero Adán y Eva, es que la primera semana no tiene que ver con Adán y Eva. En la primera semana Dios trabaja 6 y Dios cesa el séptimo. Dios el siguiente día comenzó un nuevo ciclo de 6. De creación no, porque acabamos de leer que Dios no ha comenzado un nuevo ciclo. Entonces yo pregunto, ¿Dios todavía está cesando de crear? Para Dios, el séptimo día no tuvo tarde y mañana, porque está todavía cesando. Pero no confundan eso con nosotros. Para nosotros el séptimo día sí tiene conclusión, porque Dios dijo que ahora nosotros tenemos que trabajar 6, cesar el séptimo, trabajar 6, cesar el séptimo, trabajar 6, cesar el séptimo. Para nosotros. Pero como Dios no ha comenzado un nuevo ciclo de creación, Dios todavía está cesando de sus obras de creación. Ahora, tal vez podemos entender un poquito más este asunto. Algunos toman, por ejemplo, Juan 5, 17 y 18, a donde Jesús durante su ministerio dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y dicen, ve que sí está trabajando. Y luego Jesús dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces dicen, ve que Dios todavía está trabajando. Pero necesitamos entender que el trabajo que menciona Juan 5 y el versículo 17 y 18 no son obras de creación, sino que son obras de redención, de sustentar. No es un nuevo ciclo de creación, sino es una obra de sustentar o mantener su creación, obras de redención. Por ejemplo, durante su ministerio el Señor Jesucristo sanó a un paralítico. Esa fue una obra de Jesús, un trabajo de Jesús, sanar al paralítico. ¿Fue un trabajo de una nueva creación? No, fue una restauración. Abrió los ojos de un ciego de nacimiento. ¿Una nueva creación? No, una restauración de lo que existió al principio. Es decir, Jesús desempeñó obras de redención, pero Dios no comenzó un nuevo ciclo de creación de un planeta para luego cesar el séptimo día. Ahora vamos a notar algo muy interesante. Lo que hizo Jesús en la creación lo hace también en la redención con relación al sábado. Quiero que vayamos un momento a el Evangelio según San Juan, capítulo 11, y vamos a leer el versículo 8 y la primera parte del versículo 9. Juan 11, 8 y 9. Aquí Jesús dice a sus discípulos, vamos a Judea. Y los discípulos se sorprenden de que Jesús diga eso porque en Judea odiaban a Jesús. Y tienen miedo de que si iban a Judea iban a matar a Jesús y a ellos también. Y dice el versículo 8, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. Es decir, ahí en Judea, de donde estábamos, trataron de apedrearte. Y otra vez vas allá. Y luego Jesús hizo una declaración muy interesante. ¿No tiene el día qué? 12 horas. Oye, pero ¿cómo conecta eso con lo anterior? Jesús dice, vamos a Judea. Los discípulos dicen, pero Señor, trataron de apedrearte ahí. Jesús dice, ¿acaso el día no tiene 12 horas? Bueno, ¿y qué tiene eso que ver con lo que acaba de pasar? Les voy a explicar. El Señor Jesucristo comparó su ministerio desde su bautismo hasta su muerte con un día de 12 horas.
¿Me están entendiendo el punto? Yo se lo voy a comprobar en unos momentos. Jesús dijo, mi ministerio desde el bautismo sería la hora 1. Mi muerte es la hora número 12 del día. Es decir, está comparando un día de 12 horas con su ministerio desde que comenzó hasta que terminó. Ahora viene algo muy interesante. Vamos a Juan 9 y el versículo 4. Vamos a estudiar algo tremendo aquí, algo importantísimo, no se distraigan. Juan 9, 4. Lo leímos hace unos momentos, pero vamos a leerlo de nuevo. Dice Jesús, me es necesario hacer las obras. ¿Qué clase de obras? De redención. Del que me envió, entre tanto, ¿qué cosa? Que el día dura. ¿Cuántas horas? Según vimos en Juan 11, ¿cuántas horas dura el día? 12 horas. ¿Cuál es la hora número 1? Su bautismo, cuando comienza su ministerio. ¿Cuál es la hora número 12? Cuando muere en la cruz. Así que dice, me es necesario hacer las obras, que son de redención, del que me envió, entre tanto que el día dura. Es decir, mientras mi ministerio dura. La noche viene, ¿cuándo es la noche? Cuando termina su ministerio. Cuando muere en la cruz, dice consumado es. La noche viene cuando nadie puede ¿qué? Cuando ya no se pueden hacer obras de redención. Ahora, Jesús en su ministerio varias veces hizo una declaración muy interesante. Vamos a leer varios ejemplos. Juan 7:30. Juan 7 y el versículo 30. ¿Recuerdan que a Jesús trataron de arrestarlo varias veces antes de que muriera durante su ministerio? Trataron de prenderlo. ¿Recuerdan eso? Vamos a leerlo. Juan 7 y el versículo 30. Entonces procuraban ¿qué? Prenderle. Pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. ¿Cuál hora? Las 12. Levanten la mano los que están entendiendo. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice, no ha llegado mi hora? No ha llegado el momento de ¿qué? De morir, que sería la hora número ¿qué? La hora número 12. Cuando dice día está hablando de la porción iluminada del día. Noten Juan 8:20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Ahora usted dice, pero pastor, ¿dónde dejó los versículos donde Jesús dice no tiene el día 12 horas? A eso volvemos en un momento. Ahora, ¿saben lo que es interesante? Cuando Jesús estaba en camino al Getsemaní, que sería cerca de la hora número ¿qué? La hora número 12. Jesús ahora dice algo diferente. Noten lo que dice Juan 17 y el versículo 1. Juan 17 y el versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo. Yo pregunto, cuando Jesús estaba en Getsemaní, ¿estaba a punto de qué? A punto de morir. La hora número 12. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Durante su ministerio decía, ¿la hora qué? No llegó. Pero ahora cuando está en Getsemaní y va a la cruz dice, la hora ha llegado. ¿Cuál hora? La número 12. ¿Están entendiendo? Ahora, por si acaso alguno piensa que estoy especulando, la sierva del Señor lo confirma. En El deseo de todas las gentes, página 485, Elena White escribió, en cuanto a Jesús decir, no tiene el día 12 horas, ella dice, estoy bajo la dirección de mi Padre. Mientras hago su voluntad, mi vida está segura. Mis 12 horas del día no han terminado todavía.
ha empezado el último resto de mi día. Pero mientras queda algo del día, estoy seguro. ¿Están entendiendo? En el deseado página 486, la hermana White escribió que querían lograr su muerte. Pero este propósito no había tenido éxito, porque le quedaba todavía una parte del tiempo que se le había asignado. No pudieron arrestarlo porque le quedaba un segmento del tiempo para su obra. Y no podía matarlo hasta el momento en que llegara la hora número 12. Ahora aquí viene lo interesante. ¿Qué día terminó Jesús su obra de creación? ¿Y qué hizo el séptimo día? El séptimo día cesó o reposó. ¿Qué día terminó Jesús sus obras de redención? El sexto día, a la hora número ¿qué? 12. Y luego, ¿qué hizo Jesús el séptimo día? Reposó en el sepulcro. ¿Están entendiendo? La hora número 12 fue el sexto día de la semana. Y el séptimo día el Señor Jesucristo reposó en el sepulcro como había hecho ¿cuándo? En la creación. Pero esto está hablando de obras de redención. Esto no está hablando de obras de creación. Todavía hasta el sol de hoy Dios está ¿qué? Cesando. Para Dios el séptimo día no terminó porque Él todavía está cesando. No comenzó un nuevo ciclo. Las obras de las cuales se hablan aquí son obras de redención. Yo pregunto ahora, ¿cuándo es que Dios va a romper su reposo para luego comenzar un ciclo de 6 días? ¿Cuándo es que lo va a hacer? La Biblia nos dice que Dios va a hacer cielos nuevos y tierra ¿qué? Nueva. ¿En cuántos días va a hacer Dios cielos nuevos y tierra nueva? Y usted dice, no sabemos. Claro que sabemos. Dios cuando recrea este mundo, que durante el milenio va a volver al caos, como era al principio, Jeremías dice, mira, la tierra estaba desordenada y vacía, los cielos no tenían luz, miré y no había seres humanos. Lo mismo que al principio. Pero Dios va a comenzar un nuevo ciclo de 6 días, va a romper el reposo que tuvo. Y ustedes dicen, ¿cómo sabe que son 6 días? Es muy sencillo. Isaías 66, 22 y 23 dice que Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva y vamos a ir de sábado en sábado a adorar delante de Él. Usted no puede tener un séptimo día sábado, al menos que tenga los primeros 6. ¿Están conmigo? Ahora, aquí viene lo maravilloso. Cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, hermanos y hermanas, va a ser muy diferente. ¿Cuánto de lo que creó Dios vieron a Adán y Eva? ¿Vieron a Dios crear la luz? ¿Vieron a Dios crear el firmamento? ¿Vieron a Dios crear la vegetación? ¿Vieron a Dios colocar el sol, la luna y las estrellas en sus lugares? ¿Vieron a Dios crear las aves y los peces? ¿Vieron a Dios crear los animales terrestres? ¿Adán vio a Dios crearlo a él? Inclusive cuando creó a Eva, durmió Adán. Ni siquiera la creación de Eva vio. ¿Cómo podían saber Adán y Eva que Dios fue su creador? Porque Dios les dijo que era el creador. Tenían que andar por fe, no por vista. Pero aquí viene lo maravilloso. Al final de la historia, cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, todos los redimidos van a estar allí viéndolo. Imagínense allí, Dios, planeta desordenado, vacío, sin habitantes. Dios dice,
sea la luz, porque el planeta está en tinieblas. Y los redimidos están ahí viéndolo. Que haya la atmósfera, el firmamento con aire fresco. Que la tierra se llene de árboles y frutas y flores. ¡Wow! Que el sol, la luna y las estrellas que se movieron de sus lugares a la voz de Dios ocupen sus lugares. Que los cielos se llenen de aves y que las aguas se llenen de peces. Y ahí está. Que la tierra produzca toda clase de seres, de animales. Y entonces Dios le va a decir a su pueblo, ¿cómo les parece? Bueno, en gran manera. Y entonces Dios va a decir, Adán y Eva, de sábado en sábado, vamos a recordar lo que yo hice. Wow. Y yo repito, hermanos y hermanas, dice en Isaías 66, Dios va a hacer cielo nuevo y tierra nueva, y vamos a guardar el sábado en conmemoración de eso. Pero usted no puede tener un séptimo día para conmemorar algo a menos que tenga los primeros 6. ¿Están entendiendo? Ahora, algunos y ya voy a terminar con esto, algunos se molestan y dicen, pero ¿cómo dice que para Dios el séptimo día no ha terminado? Ojalá hayan entendido lo que estoy diciendo. Para Dios el séptimo día no ha terminado porque Dios no comenzó un nuevo ciclo de 6. Pero yo pregunto, ¿para el hombre el séptimo día terminó? Pero el énfasis de Génesis no es el hombre. Es la semana de Dios. No es la semana del hombre. Pero ahora podemos preguntar, ¿para el hombre el séptimo día sí termina? ¿Ah, no? O sea, que el sábado de hoy, mañana es sábado, pasado mañana es sábado y el siguiente día es sábado. No, para el hombre el sábado sí tiene tarde y mañana. Para Dios no, porque no comenzó un nuevo ciclo. Pero para el hombre el sábado tiene comienzo y fin. Pero Génesis no enfatiza el hombre, sino Dios. Ahora sí lo están entendiendo. ¿Cómo sabemos que para el hombre el sábado sí tuvo tarde y mañana? Porque se usa un adjetivo numeral para el día séptimo como todos los demás. Fue la tarde y la mañana, fue tarde y mañana día primero, tarde y mañana día segundo, tarde y mañana día tercero, etcétera. Y el séptimo día tiene también la palabra séptimo, un número. Yo pregunto, ¿el sol se levanta y se oculta el séptimo día como todos los días? ¿El sábado tiene fin cuando el sol se oculta? Entonces, ¿para el hombre el sábado sí tiene comienzo y fin? Sí. La hermana Guay escribió, porque hoy en día, ¿saben que hay adventistas que dicen que la tierra es plana? Y hacen de eso su evangelio, la tierra es plana. La hermana Guay dice que la tierra es esférica, redonda. No nos vayamos por estas tangentes. Y algunas personas dicen que hay que guardar, el sábado no se guarda como nosotros lo guardamos semanalmente, sino que el sábado cae un día diferente de la semana cada semana. Porque se determina por la luna, no por el sol. Adventistas. Dicen que por más de 160 años la iglesia adventista ha estado guardando el sábado que no es. Esa es una de las herejías de Satanás para que la gente no guarde el sábado que es. La hermana Guay escribió en Testimonios para los Ministros, página 135, cuando el Señor declara que hizo el mundo en 6 días y reposó el séptimo, quiere decir el día de 24 horas que se demarca por el levantar y ocultar del sol. ¿El sol se levanta y se oculta el séptimo día para nosotros? Sí. Además de eso, en Levítico, el capítulo 23, 32, dice, de sábado a sábado guardaréis vuestro sábado, vuestro reposo. Entonces el sábado sí llega a su fin, según eso. La hermana Guaya escribió en Patriarcas y Profetas, página 102, lo siguiente.
Así como el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación y fue conservada y transmitida a nosotros a través de la historia bíblica. ¿Cuándo se originó la semana? En la creación. ¿Y qué ha pasado? Dios la ha conservado y transmitido a nosotros a través de la historia bíblica. Dios mismo dio la primera semana como modelo de las subsiguientes hasta el fin de los tiempos. Como las demás, consistió en 7 días literales, se emplearon 6 días en la obra de la creación, y en el séptimo, escuchen, Dios reposó y luego bendijo ese día y lo puso aparte como día de descanso para el hombre. ¿Cuándo es que el sábado llegó a ser día de descanso para el hombre? Cuando el primer sábado terminó. Son cosas son cosas que casi no se tocan, porque no investigamos, hermano. Lo que hacemos es sencillamente repetir lo que siempre se ha dicho en cuanto al sábado, pero algún día tendremos que comparecer ante gobernantes y ante tribunales para dar razón de nuestra fe. Y lo importante no es que vamos a ganar un argumento, sino a través de los argumentos, la hermana Joy dice que miles se van a convertir en la verdad y se van a salvar en el reino. Amén. Porque tendremos la capacidad por el Espíritu Santo de dar razón de lo que nosotros queremos y contestar las objeciones de la gente. Ahora termino con este último punto. Algunas personas dicen: ¿cómo sabe usted que el sábado de hoy es el mismo sábado de los días de Jesús? Y yo siempre les contesto de la siguiente manera. Les digo: ¿qué día de la semana guardas tú? Una persona que guarda el domingo me dice: yo guardo el primer día de la semana. Y les digo: ¿por qué guardas el primer día de la semana? Porque ese es el día que Cristo resucitó. Soy yo para recalcar, le digo: entonces tú me estás diciendo que tú guardas el domingo, el primer día de la semana, porque ese es el día que Cristo resucitó. Dice: sí. Entonces luego les digo: pues si el domingo de hoy es el mismo domingo de resurrección, el sábado es el mismo también. ¿Sí o no? Sí. No se puede decir el domingo de hoy es el mismo domingo, pero el sábado de hoy no se sabe que es el mismo. Y luego entonces sale y dice: pero ¿cómo sabe que el sábado de hoy es el mismo sábado de la creación? Y entonces yo digo: lo sé a ciencia cierta, porque si el sábado que guardó Jesús cuando estuvo en la tierra es el mismo sábado de hoy, pues Él lo creó y Él no iba a guardar el día que no era, siendo el creador. La gente busca toda clase de excusas para no guardar el sábado, y yo no entiendo por qué, porque es un día lleno de gozo y felicidad, de banqueteo, para suspender lo nuestro, para disfrutar de pasar con el Señor. ¿Quedó claro lo que estudiamos hoy? Amén. Ahora, esta tarde, Dios mediante, tenemos un estudio un poco largo, pero aquí está la paciencia de los santos. Vamos a hablar un poco más sobre el sábado en la redención. Tema fascinante. Y luego vamos a hablar sobre el sábado en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Mucha tela que cortar todavía. Pero ahora debemos ir a comer la comida que perece, para tener fuerzas para volver a escuchar la palabra, o comer la comida que no perece. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por la claridad de tu santa palabra. Gracias porque cuando la estudiamos cabalmente, orando y pidiendo la dirección del Espíritu Santo, tú nos muestras joyas que aparecen allí. Pedimos, Señor, que no solamente sea esto académico, algo intelectual, sino que al haber estudiado esto podamos disfrutar y saborearnos el sábado como lo hizo Dios originalmente con nuestros primeros padres. Te pedimos ahora que vamos a participar de estos alimentos, que tú los bendigas, que puedan fortalecernos. Bendice nuestra conversación, bendice nuestras familias. Por favor, acompaña a aquellas personas que están sufriendo los azotes del virus. Pon tu mano sanadora sobre ellos. Gracias, Padre, por habernos acompañado. Te pedimos estas cosas y te honramos y glorificamos en el nombre precioso de Cristo, nuestro Salvador.
Amén. Mis hermanos, buenas, gracias a Dios por esta bendición. ¿Cuántos agradecemos al pastor? Qué bueno.